Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias a los que se están conectando y a los que se van conectando. Hoy tengo una invitada de honor, una invitada que es para mí una inspiración en las constelaciones familiares y no solo eso, sino que está dejando un legado increíble, emocionante, enorme. Para mí no solo es una maestra, es la persona que más ha estudiado de constelaciones, pero que además está abriendo un camino para todos los consteladores y para todas las personas. Ya está conmigo, está. Yo sé que lo voy a disfrutar muchísimo, ya tengo sus preguntas y bueno, pues vamos a esperar un momentito a que se conecte. Queridísima maestra. A ver, espera que no veo. Ahora te veo. ¡Ah, qué bueno, Isabel! ¡Qué gusto vernos de nuevo! Qué gusto para la gente que se está conectando ahora. Quiero decirles que ver en persona a esta maestra, a esta mujer que está dejando un legado increíble, es un regalo. Su energía, su belleza, su sencillez con la que explica las cosas. Maestra, esto es usted un regalo para la humanidad. No merezco tanto. ¿No? Sí, sí. Gracias. Bueno, pues el propósito de esta plática es que a mí me gustaría que a raíz de los libros que he leído, pero este en particular que me ha gustado muchísimo, es como darle a la gente que se acerca a las constelaciones como un poco de la realidad de lo que sí son y de lo que no son y de los mitos. Ya tengo mi lista de preguntas y quisiera saber si está usted lista para Perfecto. que le pregunte. Adelante. Bueno, Adelante. primero que nada, ¿por qué constelaciones? ¿Por qué esta mirada? ¿Por qué nos ayuda tanto? ¿Por qué es un proceso tan rápido y tan bonito, Brigitte? ¿Por qué no lo sé? Lo único que a ver, es lo que hemos encontrado que está más cerca a la realidad profunda. Y mira que durante todo el siglo XX han existido cada vez más terapias. El descubrimiento de la sistémica fue algo extraordinario. Poder pensar que no existo yo sola con todas mis decisiones, mis pensamientos y mis emociones, sino que estoy en conexión con todos los demás. Es algo bastante increíble, pero se ha ido verificando y mostrando que cuando precisamente eh, planteo mis problemas en función de una interconexión con otros, las cosas cambian y entonces pues nos beneficiamos ahora de todo el conocimiento de finales del siglo XX y de muchas terapias sistémicas, ¿sabes? Y de la profundización que hizo Bert Hellinger a su formación filosófica, teológica, en psicoanálisis, en análisis accional también. Y en su formación en psicoterapia, se formó mucho en psicoterapia y fue elaborando las constelaciones. Y quizá el mérito de Bert ha sido estar evolucionando, seguir evolucionando. Se puede decir que del 80 al 2000 tuvo un cierto estilo de constelación y que en 5 años, 2000-2005, se transformó. Y entonces también eso vemos que en la realidad las profundizaciones o en nuestra vida o las comprensiones no son así, son, ah, ya he adquirido conocimiento, ya lo sé todo. Y de repente un cambio y un salto. Y de nuevo va por saltos, ¿no? Y así ha sido con Bert Hellinger y así está haciendo con nosotros. Hemos recogido su dinámica, su actitud frente a la vida y también algo más grande, de abrirnos y dejarnos guiar.
Y bueno, pues poco a poco van surgiendo comprensiones que dan cada vez más fuerza a esa terapia. ¿Qué pasa detrás de una constelación familiar? Hay gente que me dice, ¿cuál es el secreto? ¿Qué hay tras bambalinas? A ver, por un lado, conocimiento sistémico, ¿vale? Después, conocimiento energético que todavía no tenemos mucho. Cuanto más sabemos de cuántica, es lo que me estoy dando cuenta, más entendemos y más podemos hacer o vivir siguiendo lo que la energía necesita de cada uno para cumplir con su meta. Entonces, son varios conocimientos más una actitud de entrega total a la vida. Y el sí, asiento lo que es. Sabemos que hay varias tradiciones místicas muy profundas que también están basadas en el asentimiento, al respeto a la realidad, y vemos precisamente gracias al conocimiento sobre la energía que todo es energía y la energía tiende a una meta y siempre es una meta buena para el ser humano. Y si me pongo en fase con la energía, en sintonía con la energía, yo y la energía de lo que sea, nos sintonizamos y vamos cada vez más fácilmente hacia la meta que nos corresponde. Entonces, no es tanto una técnica mística, sino es un conocimiento energético también, o quizá va a ser cada vez menos místico y cada vez más conocimiento de la realidad como es, ¿no? Contigo aprendí lo del holograma. ¿Te refieres a esto, que nacemos de cierta manera y con las frases que nos propones en tus cursos y en tus talleres nos acercamos más al holograma con esta... También, a ver, digamos que es otro conocimiento que a mí me admiro, que un científico ruso en los años finales del siglo XX descubrió que el ADN es a la vez partícula y onda. Los americanos habían descubierto parte de la partícula del ADN y los rusos descubrieron la parte. Y en esa parte onda, el ADN emite luz, emite fotones, y esos fotones dibujan algo en tres dimensiones. Dibujan la imagen del ser realizado. Si es de un huevo de gallina, la gallina entera. Si es de un huevo de salamandra, la salamandra adulta. Y si es de un ser humano, a la edad que sea, es la imagen en holograma de ese ser realizado, sin edad, adulto, que cumple con las fuerzas del amor. Y cuando comprobé eso, yo dije, no, eso es demasiado, eso es demasiado. Ese descubrimiento nos confirma que estamos en lo cierto, que las fuerzas del amor son lo que mueve la humanidad, son lo que mueve los seres humanos. Y entonces, estamos de vez en cuando en nuestro ser realizado. De vez en cuando lo alcanzamos, cuando estamos en el sí, cuando estamos en el respeto, cuando estamos viviendo las fuerzas del amor, ¿no? Pero ese holograma dirige toda nuestra vida hacia más, hacia más, hacia más. Otros de los mitos es que con una constelación es suficiente, Brigitte. Pues no. Okay. Pero, también
lo que nos dijo Bert Hellinger. Las constelaciones funcionan como solución de emergencia y en un contexto de crecimiento. O sea, lo uno o lo otro. Quiere decir, cuando alguien viene por primera vez, suele venir por un problema grave. No sabe nada, no entiende nada, está enfadado con la vida, lo que sea. Bien, la constelación y todo el amor que hay alrededor, el amor del universo, del sistema familiar, permite que en esa primera constelación haya una resolución muy importante, una curación, una transformación fundamental para esa persona. Pero si esa persona, al cabo de unos meses, dice, eso me funcionó, ¡buah! Ahora me consteló porque me falta no sé qué, no va a funcionar. Sin embargo, si esa persona se ha abierto después de esta sanación a otra cosa y empieza un camino de crecimiento, entonces podrá volver a constelarse y cada vez con más sanación. Y más profundidad. Conforme más entrega tenemos a la vida, al amor, al respeto, más efecto tienen las constelaciones, ¿no? Ok. Para los que nos estamos formando contigo, ¿hay un tema que tú opines que se tiene que constelar sí o sí como principiante de los que estamos arrancando esta carrera contigo? No, no, Okay. no. Precisamente pienso que no es fenomenológico decir tienes que constelar a tu papá y tu mamá, por ejemplo, ¿no? Porque tomar a los padres puede ser una parte del camino de la persona y que la persona personalmente ya lo ha experimentado, ¿no? Entonces, mira, eso Hellinger nos lo decía muy claramente. No podemos ver dónde están las fuerzas del amor, no podemos ver lo que nos atrapa, pero sí vemos los resultados. Y son los resultados lo que podemos constelar con éxito, con esa humildad de me va mal el trabajo, me va mal la pareja, no tengo hijos. Constelar el problema y no decir, es porque papá, porque mamá o porque yo no he tomado de mis padres. No interprete, se verá. Claro. Es el momento. Me encanta, Brigitte. Me están preguntando qué libro es el que recomendé. Es el último, está lleno de pestañas. Tengo que confesar que quité otras pestañas para no hacerme bolas con lo que le quería preguntar. Se llama Eso Era. Y a mí me encanta, Brigitte, tu trabajo porque los libros de Bert Hellinger son difíciles de interpretar y lo haces tan suavecito, lo haces tan amistoso, sin perder la esencia de lo que quieres decir. Hablas de cosas complicadas, pero en este en particular lo hiciste como mantequilla sobre el pan. Entonces, les recomiendo, se llama Eso Era, lo pueden conseguir en donde sea. Quiero hacerte más preguntas. Hay mucho miedo en, no, yo no quiero una constelación porque se trabaja con muertos y eso yo he escuchado que en ciertas religiones no son tan buenas, ¿no? O fui a la constelación y desde ese día me duele el hombro, la espalda, el pie, la cabeza, no dormí. ¿Qué opinas de eso? Me llega muchísimo esas preguntas. Entonces, bueno, primero, ¿tienes miedo a la muerte? Bien, vale, pues allá tú, o sea, tú decides lo que quieres hacer, cuáles son tus límites. No te voy a poner venir a las constelaciones, irás viendo poco a poco si te puede interesar. Pero mira, hay personas que tienen creencias y fidelidades muy, muy fuertes y que se sentirían muy culpables, muy angustiadas de superarlas. Bueno, pues no, pues ya está. Ya. Wow. Sí, a ver, quizá para personas es más fácil una constelación individual, donde
no se ve la abundancia de muertos, solamente se ve el tema, un ancestro, así. Puede ser muy suficiente. Porque de paso, quiere decir que para estar en una constelación de grupo hay que tener ya un cierto nivel de desarrollo, ¿vale? Wow. Mientras que la constelación individual no. La constelación individual está abierta a todos y todos la pueden entender. Precisamente no hace falta aceptar, ver, creer, nada, ¿no? Y espera, y tu segunda pregunta era cuando te... Que salen y me llaman, oye, me pegaste desde la constelación, me pegaste algo en el hombro, algo en la espalda, me duele la cabeza, no he dormido. ¿Qué opinas de eso? Sí, dicen, a mí se me pega todo. Entonces, lo que pude entender, comprender, es que no se nos pega nada. Si al cabo de la constelación, deja pasar 2 minutos, si al cabo de 2 minutos aún te queda algo en ti que no tenías antes, pues es que se ha despertado algo tuyo, wow, que es un regalo, que la constelación te dice, mira, tú también tienes esto. Entonces es un verdadero regalo porque es algo que tú no sabías y que ahora vas a poder trabajar, liberar y darte cuenta después que, más ligera, estarás mejor con la vida, ¿no? No, a las personas no se les pegan las cosas de otros. Solo que, mira, hay un fenómeno también energético. Cuando, bueno, dos energías, vamos a decir, dos personas están juntas, abiertas la una a la otra, lo que tienen en común va a crecer. Entonces, a veces lo que tienen en común puede ser un dolor. Entonces, crece ese dolor entre las dos. Pero como todo es movido por la homeostasis, por la necesidad de ir hacia la meta de esas personas, de esa energía, de ese sufrimiento. Pues primero va a surgir el sufrimiento común y después va a desaparecer. Y van a vivir las dos personas una transformación extraordinaria, porque lo van a sentir en sus cuerpos simplemente por haber estado mirándose las dos sin hacer nada, ¿no? Es como la fusión de que esas dos personas se atrajeron para sanar. ¿Era exactamente lo que esas dos personas necesitaban? Sí, o simplemente hacer un ejercicio, decir a todas las personas que se pongan de dos en dos. Con sonrisa, aceptando la otra persona y sin tocarse. Pues vemos que algunas, lo que se desarrolla en ellas es muchísimo amor, mucha alegría, y en otras, primero sale eso, algo doloroso que tenían en común. Están peor, igual se toma una, y al cabo de un minuto o dos, todo se calma y nace entre ellas, para cada una, algo muy grande, porque entre las dos eso se multiplica, es exponencial, una liberación, una paz o una alegría que no tenían antes, ¿no? Wow. Así, ¿sí? Por el simple hecho de mirarse y de asentir. Eso es, eso es. Wow. ¿Sí? Otro de los mitos es, estoy embarazada, ¿puedo constelar? Claro. Me preguntan muchísimo, Brigitte. Sí, sí, ¿Por qué sí? ¿Por qué había esa creencia de que no y ahora tú dices que sí? Aquí está. Yo creo que antes tenía mucho miedo y no se entendía muy bien las constelaciones. Mira, había frases como, ay, esos ancestros, ay, lo que me han pegado, ay, lo que me han dejado. Pero no es así, es el contrario, estoy hecha de todos ellos y si tengo vida y salud es gracias a ellos. Y si sé cantar, es gracias a uno de ellos. Y si sé hacer tal cosa, es gracias a uno de ellos, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, pues también llevo cosas que van a tocarme en mi destino. Y que en mi destino me toca resolver ciertas cosas. ¿Grande es eso? Tengo cosas que hacer al servicio del sistema familiar, del destino colectivo, al servicio de la vida que voy a entregar después
a mis Claro. descendientes. Eh, entonces, eso es maravilloso. ¿Por Entonces, qué? espera, el fetito va a vivir todo lo que vive la mamá. Y todos los ejercicios, todas las constelaciones acaban bien. Por lo tanto, ese bebé o ese fetito va a vivir muchas liberaciones. Claro. Muchas. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Y a partir de qué edad? Porque también llegan muchos adolescentes, bueno, las mamás de los adolescentes ¿puedes constelar a mi hijo? ¿Alguna Sí. recomendación? Entonces, que el hijo se constele solo es cuando ese hijo es bastante responsable, es como adulto, entiende las constelaciones. Y mientras no esté metido en el asunto de las constelaciones, es la mamá, es la madre la que tiene la responsabilidad de constelar las dificultades sistémicas que tiene ese hijo. Incluso cuando el hijo es mayor, la madre preguntar a su guía si ese problema de empresa, por ejemplo, es sistémico, si el guía le dice que sí conviene constelar, y si le dice sí, no se lo dice a su hijo, es un regalo que la madre le hace al hijo. Y todas las veces que haga falta, a la edad que tenga el hijo. O sea, nuestros hijos van a vivir dificultades por todo lo que hemos dejado nosotros atrás sin resolver. Entonces también, si yo conozco las constelaciones, pues es mi responsabilidad liberar a esos hijos todo lo que pueda, ¿no? Wow. Claro, claro, Sí, desde el adulto hacerme cargo, claro. sí. Y fíjate, sin decírselo, porque si le dices al hijo, hay dos reacciones posibles. O se vuelve totalmente dependiente de ti y pierde fuerza. Mamá, mira, me falta dinero, ¿me lo puedes constelar? Mamá, no tengo novia, ¿me puedes constelar? Vale, bien. No crece nunca. O al revés, un hijo que está eh, peleando con su vida para conseguir algo, por fin consigue un buen puesto de trabajo. Y tú vienes y dices, es que yo te he hecho la constelación. Claro. Hijo, le quitas toda su fuerza y entonces ese hijo se puede enfadar contigo. Mamá, ¿qué dices? Pero no ves lo que he hecho yo. Claro. Entonces, por eso lo grande y lo respetuoso para el hijo es un regalo, es un regalo silencioso y es el mejor regalo en el regalo silencioso. Wow, wow. Es que tienes toda la razón y explicas las cosas de una manera que abarcas como muchas dudas que tenía aquí escritas. Me quedan un par más. Abrir y cerrar el campo. Entonces, como constelador, llegan y te dicen, lo más importante es cerrar el campo. O llegan clientes conmigo y me dicen, en mi constelación anterior el constelador se equivocó y no me cerró el campo. Cuéntame, ¿qué Es opinas? que la energía no se encierra en un campo en la habitación, es un error de concepto. Es un error de concepto. La energía está libre y fluye continuamente, continuamente. Ni se abre ni se cierra el campo, por mucho que uno crea que lo esté haciendo. No lo hace. Okay. Y entonces hay otra cosa, ¿no?, que es más difícil de comprender. En el universo, toda la información de todo el universo está en cada milímetro cúbico, está en cada lugar del universo, está toda la información. Quiere decir que en todo nuestro cuerpo, en todos nosotros, en lo más profundo de nosotros, está toda la información del universo. Toda. Y por lo tanto, también toda la energía. Entonces no es, voy a un campo donde está esa energía, me pongo, me voy. No, está en mí. Y entonces, un hecho muy curioso es que cuando tengo la intención, desde una actitud seguramente, ¿cómo se puede decir?, de autohipnosis, sin mente, sin intención, pero la intención de decir, represento, sobre todo si es de otro. Tengo toda la información en mí y esa información
surge, como que la he privilegiado, me viene esa información. Y esa información vuelve a su sitio pequeñito, digamos, cuando se acabó. Ya está, se acabó. Okay. Entonces, es también algo a nivel conceptual a lo que no estamos acostumbrados. Que pensamos que la información del otro está fuera de mí. No, está dentro. Suena mágico y wow. Mi última pregunta que deriva de esta es, ¿existe un mal constelador? Sí, por supuesto. Okay. Sí. En tu libro recomiendas que el paciente vaya a visitar varios consteladores, ¿no? En tu libro estas chicas van y ven a 4. Sí. ¿Cómo aconsejarías tú? Vayan con Isabel y luego vayan con Chuchita y Juanita y ¿Cómo lo harías? ¿Dónde se van a sentir luego más seguros? Si desde la primera te has sentido respetado, seguro, vibrando bien tú, y cuando te has ido bien, perfecto, puedes volver. Pero allí, a ver, en el libro era un poco para mostrar diferentes personas. Y que diferentes personas con estilos diferentes consiguen llegar a la profundidad. Entonces, es también muy interesante ir a ver a otras personas, a diferentes consteladores, pero tienes que sentir si es bueno para ti, cada uno. Porque como el constelador está en conexión con cosas muy profundas y graves, si es un constelador que no se da cuenta, que no respeta a los ancestros, que no respeta al cliente, va a provocar malestar y quizá problemas físicos o así en la gente que va a participar, que se habrán hecho cómplices de esta falta de respeto. Entonces, tiene que ser también muy prudente cuando va a asistir. Tiene que sentir antes si le conviene ir con ese constelador o con ese otro. Porque veo muchos de mis alumnos que precisamente para comprender, para comparar, han ido simplemente a otro. Y en algunos se han encontrado fatal, muy mal, y físicamente muy mal después, durante varios días, angustiados y culpabilizados y vomitando y con dolor. Entonces, claro que hay malos consteladores. En el sentido, mira, las primeras constelaciones, yo las hice también, hacían mucho daño, pero hasta que nos diésemos cuenta, tardó mucho. Y entonces, por ejemplo, después, al finalizar yo mis sesiones de las constelaciones antiguas, siempre estaba de mal humor, siempre me reñía con mi marido, o sea, tenía 2 horas horribles, llenas de angustia y de agresión. Ahora, cuando estamos con esas constelaciones, es paz, es alegría, es ligereza. Eso te dice que está bien, ¿no? Entonces, también Ellinger nos decía, cuidado, no sigan haciendo lo que están haciendo. Eso es muy malo para ustedes. Eso lo ha repetido hasta que en 2010 dijo, ya lo digo por última vez, es peligroso para vosotros. Y peligroso en el sentido de que ha provocado muchas enfermedades graves y mortales en los consteladores. El hecho de no respetar. Al principio no te das cuenta que no respetas a los ancestros, que los mueves, que les dices di eso. Entonces, ahí hemos adquirido la comprensión de la necesidad de respetar a los ancestros. ¿Cómo no voy a respetar a mi bisabuelo? Entonces, tengo que respetar al representante de mi bisabuelo, por supuesto. Es un cambio de actitud frente a lo que es lo sistémico, ¿no? Y entonces, pues sí, hay consteladores
que hacen daño. Okay. Entonces, mira, como todos hemos hecho daño, todos, hay un ejercicio que es bueno hacer. Imaginar que tengo dos personas, o yo imagino que tengo delante de mí todos los sistemas familiares con los que he trabajado, y yo me pongo delante. Entonces, la persona que representa los sistemas familiares, o bien sonreirá, te dará las gracias, muy feliz de verte, o bien te tendrá miedo, o estará así, que les he hecho daño. Entonces, los honro, les digo, ahora me doy cuenta, los honro, el tiempo que sea necesario. 5 minutos, 10 minutos, hasta que el sistema familiar diga, vale, está bien, sigue. Me siento mejor. Sí, entonces eso quiere decir que el constelador tiene que ser muy prudente para no volver a hacer daño, pero ya sabrá. Y luego también he visto que lo he hecho como con cientos de personas. En 2 ocasiones los sistemas familiares, hubo un sistema familiar que se tumbó en la muerte y no se volvió a levantar, y otro sistema familiar que permaneció alejado diciendo nos ha hecho demasiado daño. Bien, en estos 2 casos la información era deja de constelar, haces daño, déjalo por prudencia para ti. Wow. Uf, qué cambio de paradigma para mí, y qué interesante y qué manera tan amorosa de explicarnos. Creo que una llamada de atención de prepararnos más, de estar en contacto con nuestro guía y de tener esa humildad que tú tienes también de reconocer a veces se hace más daño que bien. Y el guía. Y el guía. Y estar muy en el guía, con esa humildad de si no te deja hoy, pues no, hoy no. No forzar nada. Wow. Muchísima gente está preguntando dónde te encuentra, si puede constelar contigo. Mañana les quiero presumir que tiene un curso imperdible de la relación de hermanos. Por supuesto que ya estoy ahí. ¿Dónde te encuentra la gente que quiere una constelación contigo? Pues mira, ahora solo hago constelación en las videoconferencias. Videoconferencias de los hermanos, de la enfermedad, lo que sea. Cuando alguien quiere una constelación, pues me escribe. Se inscribe y me escribe que se ha inscrito. Okay. De momento es la única manera. ¿Estos cursos y estos talleres que das los martes son para todos? Sí, absolutamente. Aunque sea mi primera vez y yo no sepa nada, ¿puedo ir contigo? ¿Voy a entender algo? Pues yo creo que sí, porque hay muchas personas que empiezan por primera vez y veo que repiten y repiten. Entonces, a veces se me olvida que hay nuevos, pero alguien me dice, ¿y eso por qué? Y si no, pues suelo explicar las constelaciones paralelas, cuál es la actitud muy centrado, sin intención, sin emoción, como un eco de trapo cuando estamos haciendo un ejercicio o una constelación, muy de trapo, porque también esto es importante, ponernos en la emoción, en la catarsis, es peligroso para la persona y hace perder toda la a la constelación, toda. Wow. ¿Vale? Entonces, esta gente que llora de repente o que dice que siente muchísimo, drena la información y como constelador podemos decir, espera un poco, toma un poco de agua. Siéntate. Okay. Wow. Y Heller para eso era una. Y cuando de vez en cuando había alguien así, ve a sentarte y que nadie la toque y que nadie le hable. Y esa condición hace que la persona se calma. Una persona en catarsis cuando hay alguien para mí. Claro. Okay. Para promover el drama. Si no hay nadie que se interese a su drama, desaparece y el drama desaparece y la persona va a centrarse de nuevo. Ok. ¿Y esa persona sana a la hora que la sientas, sana lo que
tiene o lo que la hace tan dramática? A ver, en ese momento, cuando estás en el drama, no puedes sanar nada, Okay, ¿vale? okay. Porque no es adulto, sino que es un poco de manipulación, a ver si atraigo la compasión, el interés o... Bien. Mira, una cosa, hay que saber que no todo el mundo puede ser representante. Todo el mundo puede constelar, pero no todo el mundo puede ser representante. No todo el mundo se puede entregar a ese control de ese centramiento. No todo el mundo. Pero todo el mundo es capaz de poder ser constelado. Eso sí. Okay. Vale. Okay. Me encanta, me encanta. Vale. Para terminar mi pregunta, como te dije que íbamos a cerrar, es que explícame un poco cuál es tu visión, tu aporte tuyo de Brigitte hacia las nuevas constelaciones. Yo lo conozco muy bien, estoy enamorada de tu método, enamorada de ti, de lo que haces, del piso que tocas. Los que no han ido a verla, va a estar ahora en Argentina, está en Sevilla próximamente, vas a Portugal, no se lo pueden perder, es una experiencia increíble, pero ¿cuál es que tú dirías, yo descubrí qué y es mi legado para los consteladores y los constelados? Yo descubrí la necesidad de estar adulto y en crecimiento. Nada más. Que es muchísimo, Brigitte, que es muchísimo. Y todo lo demás viene, todo lo demás se recibe. A ver, algo también para mí fundamental, quizá es más importante eso, el guía. Hice una formación de hipnosis en Nueva York, precisamente 2 años antes de conocer las constelaciones, y allí me formé al guía. Y fue descubrir que el guía en las constelaciones es necesario. Y que Berger lo estaba diciendo, estás en tu fuerza, siente tu fuerza, y eso era su guía, o el guía de la gente. Y vivir desde el guía obliga a estar en el adulto, a estar en la rendición, a no estar en los deseos y preferencias y rechazos. O sea, sí, quizá para mi legado es el guía. Wow. Es el guía. Wow. Me vuelven a preguntar cómo se llama. Lo voy a dejar en el perfil. Voy a dejar también la página en donde se pueden inscribir para el taller de mañana, que he seguido estos martes los cursos con Brigitte y ninguno se parece a otro. Siempre se aprende algo enorme en tus cursos. La maestra se entrega con generosidad. Así que a los que hoy están viendo este live, sí lo voy a dejar grabado porque para mí es un regalo. Gracias, Brigitte, por tu amorosa humildad. Siempre estás dispuesta a que los alumnos nos acerquemos, a que preguntemos. Gracias. Estoy eternamente agradecida contigo por este ratito tuyo. Nos vemos pronto. Sigo ahorrando con mi sobre para ir a verte a España y nos vemos pronto de seguro en México. Así que te quiero muchísimo. Gracias de corazón. Te mando muchos besos y muchos abrazos. Tanto conocerte en Nueva York. Sí. Gracias. Hasta pronto y un beso a todos. Brigitte, te quiero muchísimo. A todos, sí. Bye, bye. Bye, bye.